hacen las cortes en relación con el sistema. Igualmente, detallar algunos aspectos del cómo se resuelve la jurisprudencia, qué hace nuestra jurisprudencia, eh, a través de qué mecanismos, de qué tipos de providencias se realizan eh, las decisiones que tomamos en la SAB, y mencionar algunos retos que en todo caso como sección de apelación tenemos, o como en todo caso como jurisdicción tenemos en general. Algunos retos en materia conceptual, algunos retos en materia, digamos, dialogal con otras jurisdicciones. Creo que es importante mencionarlo. Es lo que, repito, vamos a iniciar hoy y vamos a avanzar hasta donde alcance el tiempo. El segundo tema tiene que ver básicamente con los factores de competencia. Yo creo que este es uno de los temas que más ha ocupado la atención de la JEP en general y de la sección de apelación en particular, con ocasión de, digamos, esta primera actividad que se viene haciendo especialmente en la SAI y en la sala de definición, en donde muchas decisiones, el grueso de las decisiones han tenido que ver con la evaluación de quiénes pueden entrar a la JEP. Esto es los factores temporal, el factor personal, el factor material para entrar a la JEP. Allí hay un grueso de providencias y una serie de temas que vale la pena aclarar. Las, los temas que se van a tocar alrededor de este contenido pueden ser varios y es posible que nos tomemos también 2 o 3 charlas para el efecto. Y un aspecto asociado con ese punto es el de la suspensión de los procesos. Como miraremos más adelante con detalle, hay una digamos, una precisión absolutamente necesaria para hacer, que nos sirve a nosotros y a la justicia ordinaria, sobre en qué momento necesariamente se debe suspender un proceso o cuándo no. Eh, Habrán visto ustedes en los últimos días la, el giro que se dio en la Fiscalía con ocasión de este tema de la suspensión de procesos, con una nueva circular para ciertos comparecientes. Y yo creo que ese es un tema entonces que merece la pena tenerlo absolutamente claro. Hay algunas reglas que se han venido estableciendo a partir de la normativa. En relación, por ejemplo, con los terceros no ha sido tan fácil como lo podrá constatar la propia sección sala de definición. Entonces, creo que allí es pertinente que nos detengamos un momento para precisar las reglas en relación con el tema de suspensión de procesos en la justicia ordinaria. El tercer tema tiene que ver con el corazón del trabajo que nosotros hacemos, por supuesto, que es la acreditación de víctimas, la intervención de víctimas, todo lo que tiene que ver con víctimas. Aquí se ha hecho ya, como se sabe, impulsados especialmente a través de la Comisión de Participación, un trabajo muy importante sobre víctimas, pero también no solamente, mucho antes de la Comisión de Participación, por supuesto, ha sido un trabajo impresionante por parte de la sala de reconocimiento, especialmente con ocasión de los macrocasos. Creo que haya habido un trabajo de mostrar realmente en relación con la dignificación de las víctimas. Lo que yo voy a mostrar en este tema de víctimas es básicamente las precisiones jurisprudenciales que ha sido necesario en relación con los procesos mismos y la intervención de las víctimas en procesos. Entonces va a ser un poco más reducido porque pues ese es el trabajo que tenemos en apelación y repito, de allí pues es el tema del que no me quiero salir.
ese es el tema de víctimas que vamos a trabajar. Por supuesto, la otra actividad notoria de la JEP es el de medidas cautelares. En apelación hemos tenido algunos casos de medidas cautelares, no todo el universo que ha trabajado la sección de no reconocimiento, pero sí algunos aspectos interesantes que vale la pena que ustedes conozcan, los que no lo conozcan. Luego, pues, nos detendremos en los temas de los beneficios provisionales y definitivos, que van a estar muy ligados, por supuesto, eh, con el tema 2, esto es, con el tema de los factores de competencia, porque finalmente, con ocasión del análisis de los factores de competencia temporal, personal y material, vienen acá a cuento los beneficios provisionales especialmente y por supuesto los definitivos igualmente. Entonces van a estar como muy enlazados, pero son diferenciables, por supuesto, los temas de los factores de competencia, de los beneficios, aunque están estrechamente relacionados. Entonces allí miraremos ese conjunto de beneficios provisionales que se tiene previsto en el sistema en la JEP en particular y los beneficios definitivos. Desde el acceso, digamos, hasta las amnistías y las sanciones propias. Luego miraremos las condiciones, el régimen de condicionalidad. Allí ha habido también un avance jurisprudencial importante o una constante jurisprudencial importante que tiene que ver con esencialmente la tesis general que, como se sabe, tiene la JEP en este punto es que todos los beneficios que se puedan obtener en la JEP, todos, absolutamente todos, están sometidos a condiciones. Hay un régimen de condicionalidad establecido, que esa es una de las diferencias esenciales de este proceso de paz con cualquier otro intento de proceso de paz anterior. Y es que muchos de los beneficios que se otorgaron no exigieron condiciones a cambio. Esta es una de las diferencias, diría, más importantes del actual proceso que nosotros estamos ejecutando, en donde la característica es, repito, absolutamente todos los beneficiarios o posibles beneficiarios del sistema y de los beneficios que otorga específicamente la JEP están sometidos a condiciones, que son condiciones a veces menores, pero hay condiciones bastante exigentes igualmente. Además, esas condiciones deben estar actualizándose permanentemente. Estas condiciones deben estar monitoreándose permanentemente y para eso también, digamos, hay una serie de instrucciones por parte de la sección de apelación en alguna de sus providencias. Y finalmente, en el punto 7º vamos a tratar las formas de exclusión. Entonces, noten ustedes que el curso trata de mostrar el trasegar, ¿no?, de nuestra función en la sección y en general en la JEP, en la función, en la parte misional judicial de la JEP, que van desde el comienzo, esta comparecencia, la entrada, hasta la salida, las formas de exclusión. Como ya ha habido exclusiones por lo menos de dos órdenes, con ocasión de los apelación también ha conocido de algunas de ellas y eso nos permite dar algunas reglas, nos ha permitido dar algunas reglas en relación con las formas de exclusión, que no son solamente por estos incumplimientos definitivos por parte de la guerrilla, los más conocidos de Santrix, por ejemplo, y de El Paisa, sino otros, ¿no?, que algunos han querido probar suerte en la JEP, y pues resulta que no se trata de probar suerte, sino de tener una actitud de reconocimiento a las víctimas en todo sentido. Y cuando eso no es posible, pues
hay que proceder a hacer las exclusiones del caso. Entonces, allí hay alguna jurisprudencia que vale la pena conocer. Entonces, noten ustedes que entre especialmente los apartados 2 a 7, está como el curso de acción de la jurisprudencia de la SA, porque está, repito, el debate sobre lo que ocurrió a la entrada, pero también los debates en torno a las salidas y, por supuesto, lo que pasa en el medio. En el medio, pues, pasan muchas cosas que tienen que ver con todos estos temas de dignificación, acreditación, intervención de víctimas, medidas cautelares, los propios beneficios y las condiciones. Y he querido dejar de último, a manera de cierre, esto que allí llamé, a falta de mejor nombre, un excurso sobre pragmatismo en la jurisprudencia de la SA. Este epílogo que quiero incluir acá pretende llamar la atención sobre una teoría jurídica que a mí me parece que no es suficientemente conocida y desarrollada en nuestro medio, pero que es particularmente aplicada en nuestra jurisprudencia en todas las instancias. Y es lo que uno podría llamar el pragmatismo judicial, que me parece es muy característico o descriptivo, mejor, describe apropiadamente buena parte del actuar jurisprudencial transicional. Mi hipótesis en eso, que la expondré, por supuesto, con más detalle al final del curso, es que las teorías jurídicas que nosotros aprendimos en la universidad, como por ejemplo positivismo, por ejemplo justnaturalismo, incluso justrealismo, que no es muy conocida en nuestro medio, no describen totalmente el quehacer judicial y menos el quehacer judicial transicional. Y yo creo que si una de las funciones principales de las teorías jurídicas es la de describir su objeto de estudio para organizarlo y eventualmente criticarlo y luego proponer modificaciones, una de las principales funciones, repito, es esa descripción del objeto de estudio. Pues yo creo que hay una práctica judicial transicional por la naturaleza misma de la justicia transicional, que no está siendo bien recogida ni por el positivismo ni por el justnaturalismo, en parte mejor por el realismo, que es más cercano al pragmatismo judicial. Que yo creo que vale la pena entonces llamar la atención sobre eso y explorar un poco más en lo que consiste el pragmatismo judicial y las bondades que debería tener el pragmatismo. Pero antes de las bondades que debería tener el pragmatismo es, repito, la función descriptiva que el pragmatismo haría en relación con la práctica judicial, en donde yo creo que está en muchos sentidos tocada de pragmatismo judicial. Y, por supuesto, para el efecto, trataré de ilustrar con algunos ejemplos ese pragmatismo, por lo menos en la sala. Estos son entonces los aspectos que espero ir tratando con ustedes en estas sesiones. Antes de eso, siguiente diapositiva, por favor. Y un poco para mostrar las fuentes sobre las que vamos a trabajar. Yo quisiera muy rápidamente mostrarles algunos datos estadísticos de nuestro producido. Noten ustedes que en el arranque en el 2018, y esto va a ser importante para una de las primeras cosas que quiero mencionar en la exposición directamente. Noten ustedes que
esta flechita que yo señalo acá se ve en la pantalla o eso no lo puede hacer sino quien está proyectando. Estoy señalando el cursor en una parte, ¿eso se ve? No, magistrado. Sí, magistrado. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, señor. Ok. Gracias. Noten ustedes que en el arranque en el 2018, el producido mayor fue de la jurisdicción ordinaria. En el momento, como se sabe, de arranque de todo el proceso y la parte judicial del proceso de paz, se le encargó a la jurisdicción ordinaria mientras arrancaba la JEP el trabajo del otorgamiento de beneficios. Y ese trabajo, digamos, esencialmente se hizo durante todo el 2017. Recuerden que el acuerdo viene de diciembre del 2016. Y entonces, y a finales del 2016 sale la ley 1820, que empieza a operar entonces en el 2017. Y se le otorgó la competencia del otorgamiento, valga la redundancia, de beneficios a los jueces ordinarios, y es por eso por lo que empezaron a llegar cosas a apelación cuando empezó a funcionar la JEP, provenientes esencialmente de la justicia ordinaria, de los jueces de garantías, especialmente, y bueno, y tribunales también, cuando allí incluso en los tribunales se conocía en segunda instancia el otorgamiento o, o la negativa a los beneficios, especialmente de amnistías de jure y libertades, por ejemplo. Entonces, por eso es por lo que en esta primera se cambió. Ana, por favor, devuelve la diapositiva, la del 2018. Acá arriba, te das cuenta, 2018. Ahí. Entonces, aquí estamos registrando el producido jurisprudencial del sistema, pero a cargo de la jurisdicción ordinaria. Nosotros conocimos en apelación 38 casos que venían de jurisdicción ordinaria. Más adelante explicaré un poco las dificultades que se presentaban jurisprudenciales en relación con este primer momento. Y noten ustedes que superó inclusive ese dato de 38 a lo que fue el producido jurisprudencial en apelación sobre la sala de definición, que fueron 23, o sobre la SAI, que fueron 32, o las tutelas que se produjeron en la sección de revisión, que fueron 34. Entonces, el mayor producido de jurisprudencia nuestra en apelación en el 2018 provino de esa primera jornada jurisprudencial señalada por la jurisdicción ordinaria. Y eso generó unos primeros debates jurisprudenciales a los que a continuación me voy a referir. Este es el producido entonces del 2018. Por favor, la siguiente. En el 2019 entonces ya entró con toda fuerza, en operación ya estaba a todo vapor el producido en las salas, especialmente, como se nota aquí de manera clara, especialmente en la sala de definición. Nosotros de todo ese producido conocimos 141, por supuesto en la sala se produjo muchísimo más. Y lo propio en la SAT, 223 casos en apelación. Y ven ustedes que desapareció entonces el producido que venía de la jurisdicción ordinaria. Ya en 2019 estábamos en plena operación internamente y desapareció esta, nos dejó una huella jurisprudencial a la que ya, perdón, una huella jurisprudencial a la que ya me voy a referir, pero desapareció en el 2019 y ya nos concentramos entonces en las primeras lecturas hermenéuticas que había que hacerle tanto por parte de la SAI, la sala de definición, como por apelación en relación con
con los beneficios iniciales, ¿no? Lo propio, ya entra en actividad fuerte la tutela, ¿verdad? Y empiezan a aparecer las quejas. Para los que no son abogados, el recurso de queja es un recurso que se produce con ocasión de la negativa a la apelación. Entonces, por ejemplo, alguna de estas salas negaba un recurso de apelación, entonces los interesados pueden decir, yo necesito que se conozca en apelación ese recurso de apelación que se me negó, y para tramitarlo necesitan interponer esto que se llama el recurso de queja. Ya hubo un número X, 13, pocos, pero ya hubo, apareció, digamos, está producido jurisprudencial y empezó a aparecer ya dentro del trabajo interno una de las producidos importantes de apelación, que es el de las sentencias interpretativas, lo que llamamos nosotros la CENIT, y aquí en el 2019, sobre la que vamos a hablar igualmente, por supuesto, si alcanza el tiempo. No, hoy no va a alcanzar el tiempo por lo que veo para eso, pero vamos a hablar, por supuesto, de la CENIT. Igualmente, como recordarán entonces, especialmente este tema de las disidencias de las FARC llevó a que se iniciaran los incidentes de incumplimiento. En apelación se conoció por lo menos uno de ellos, que como saben como recordarán, es el caso de El Paisa. Dejamos esta casilla de otros, ya miraremos por qué, y ya empezaron a llegar procesos que en primera instancia conoce la sección de revisión sobre las garantías de nuestra edición. En la apelación ya se conocieron 9 de ellas. Siguiente, por favor. En el 2020, por ahí todavía apareció una más de las olvidadas ya providencias de justicia ordinaria, y ya empezó como a estabilizarse la jurisprudencia. Noten ustedes el número ya más reducido. Claro que en esto también la pandemia seguramente ha incidido mucho, ¿verdad? El año pasado ya estábamos en pandemia desde marzo, como recordarán, y eso puede explicar estas bajas de recursos de apelación sobre las decisiones de la sección de la sala de definiciones y de la SAI. Bajaron notoriamente, como se nota. Antes fueron arriba de 200, ¿verdad? Pero también yo creo que eso, yo quisiera creer que se debe a que se empieza a estabilizar un poco la jurisprudencia que inicialmente se habría producido y que habría producido muchas inquietudes, tanto a los comparecientes como a los abogados y al propio Ministerio Público, que son quienes recurren a este tipo de decisiones. También bajaron un poco las tutelas, bajaron las quejas, aparece por ahí ya después otra sentencia, otra solicitud de sentencia interpretativa. Llevamos 2 sentencias interpretativas en este momento en la JEP. Aparecen otros pronunciamientos ya, por ejemplo, los que tienen que ver con medidas cautelares y algunos pronunciamientos que van a apelación producidos por la sala de reconocimiento, en temas de pruebas o cosas así. Y aparece ya una que no había aparecido en el 2019, que son las acciones de revisión. Ya se activa para la apelación esta función que viene a cargo de la sección de revisión en primera instancia, que es la acción de revisión especial o revisión transicional, como preferimos llamarla, sobre la cual hablaremos igualmente. Se siguen produciendo, con ocasión del trabajo de la sección de revisión, providencias sobre garantías de nuestra edición. Y finalmente, en el 2021, por favor, hemos hecho un corte a julio de este año, o sea, hasta hace pocos días. Ya
definitivamente lo que de justicia ordinaria no está, y se sigue, digamos, manteniendo los ritmos del año pasado, pero yo creo que más altos. Si ustedes notan, estas cifras de apelaciones en relación con las decisiones de la sala de definición y de la SAI son similares. La diferencia es que vamos en mitad de año. Entonces, muy seguramente este año va a haber muchas más apelaciones sobre las decisiones. Ojalá no, porque eso indicaría que la estabilidad de la jurisprudencia está dando frutos y eso es bueno para todos, tanto para los comparecientes, las víctimas y el propio funcionamiento de la JEP como un todo. Siguen impugnaciones en materia de tutela, algunas quejas adicionales y por acá algunos autos y garantía de extradición uno más. Y ahí vamos. Entonces, sobre estos temas y sobre este producido de las salas que han llegado a apelación es sobre lo que nos vamos a ocupar en las siguientes sesiones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un consolidado muy rápidamente, lo muestro, tenemos 1.200 providencias que tienen que ver, digamos, entonces estas ordinarias, 39, noten ustedes, hay muchas más apelaciones sobre las decisiones de la SAI, 527 frente a 322 de la sala de definición, 200 y tantas, casi 250 tutelas apeladas, 25 recursos de queja. Ya tenemos entonces 3 solicitudes de sentencias interpretativas, ya han salido 2, está pendiente una más. Un incidente de verificación de incumplimiento. Ustedes me dirán, pero también Santrich salió, no solamente el Paisa, ya miraremos y aclararemos ese punto. 8, perdón, acciones de revisión y garantías de nuestra edición, 17 apeladas. Sobre este producido es que estas 1.200 más o menos providencias, que seguramente deben estar incluidos, sí, sin duda están incluidos, porque son alrededor de 900 autos y sentencias, más los autos de sustanciación, que son unos 300 más o menos. Sobre este producido es entonces sobre el que vamos a trabajar la propuesta que ya les hice temática. Siguiente, por favor. Bueno, aquí este es otros datos que ya yo creo que podemos pasar para avanzar. Ana, por favor. Sigue. Muy bien. Entonces, de estos 8 temas, este es el primero, los aspectos generales. ¿Quién produce? ¿Cómo se produce? ¿Qué resuelve? Y algunos retos. Vamos sobre ellos en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, como mencionaba, el producido del sistema en general, pues está a cargo no solamente de la JEP, y pues ya sabemos que el primer producido jurisprudencial provino de la Corte Constitucional. La Corte en general, como se sabe, hizo un balance positivo de las normas que desarrollaron el acuerdo. Esencialmente, pues el acto legislativo 1-2 del 17 fueron claves para este producido jurisprudencial, pero también, como recordarán, fue y ha sido muy importante la sentencia sobre la ley estatutaria después de ese largo trasegar difícil que tuvo la ley estatutaria, al punto que el presidente objetó esa misma ley y bueno, produjo todo ese enrarecimiento eh, en el mundo político,
pero también retrasó un poco la actividad eh, eh, completa de nuestra jurisdicción, porque habían allí muchas normas, por supuesto, que se necesitaban para efectos del funcionamiento pleno. Pero en general el balance es muy positivo. Fueron muy pocas las normas declaradas inconstitucionales, tanto de todas estas normas que se produjeron por la vía de Fast Track y que también en la Corte Constitucional se revisaron por esa vía de Fast Track, reduciendo los términos, etc. El balance, repito, es altamente positivo, como que se declararon inconstitucionales muy pocas normas, se declararon condicionadas muy pocas normas, y la gran mayoría de ellas, las que se produjeron, repito, en esta vía de Fast Track, desde la 1820 hasta la 1957, fueron avaladas por la Corte. Lo mismo, toda esa cantidad de decretos que el gobierno produjo para reglamentar estas leyes o para reglamentar otros aspectos relacionados con el punto quinto del acuerdo de paz, también fueron avalados por... Eh, igualmente, han sido avaladas por la Corte normas de la 1922 que fue producida posteriormente al Fast Track, y que han sido demandadas, pero igualmente han tenido aval de la Corte. Entonces, la Corte ha sido el primer productor, por supuesto, de jurisprudencia que nos sirve mucho, que nos ha servido mucho a todos aquí en la JEP y, por supuesto, a apelación. Pero no solamente a través de sentencias de constitucionalidad, también a través de tutelas. Muchas o algunas de las tutelas que nosotros producimos por este mecanismo especial de, acciones de tutela previsto para el sistema y para la JEP en particular, han sido escogidas por la Corte y allí también se ha producido una jurisprudencia a la que nos referiremos también eventualmente. Y por último, también un producido jurisprudencial de la Corte a través de los conflictos de jurisdicción, que como recuerdan fue una atribución que finalmente se le dio a la Corte. Inicialmente, recordarán ustedes que tanto la tutela, por cierto, tanto la tutela como los conflictos de jurisdicción estaban en el pacto firmado en Cartagena. Estaba previsto que se hiciera por la propia JEP, ¿verdad? En las tutelas había un mecanismo que permitía que la revisión solamente fuera si la JEP, conjuntamente con la Corte, así lo establecían. Y en el caso de los conflictos de jurisdicción estaba previsto una instancia que fuera la propia JEP la que lo resolviera. Pero luego del plebiscito y los ajustes que se hicieron a muchos aspectos del acuerdo, los 58 aspectos de los 60 previstos después del plebiscito incluyeron que esto, por supuesto, quedara en la Corte. Luego la Corte también había establecido que eso era de su exclusiva incumbencia. Y finalmente, pues eso está en manos de la Corte. De este tema de los conflictos de jurisdicción, como para no irme en blanco con algún comentario jurisprudencial, ya por el tiempo específico, yo quiero destacar dos como está indicado ahí, estos que resolvieron los conflictos de jurisdicción de los casos Ashton y el caso Arana. En el caso Ashton, muy rápidamente, la Fiscalía, recuerden que eso fue un poco escandaloso para la Fiscalía, que entonces un asunto que se estaba todavía investigando por la Corte Suprema de Justicia, por este tema del concierto para delinquir,
para formar grupos paramilitares, que es por lo que estaba investigado Ashton en la corte, y por cohecho, especialmente la duda era por el cohecho, por dar y ofrecer. Entonces, la Fiscalía ante la Corte planteó un conflicto de jurisdicción, diciendo que pues, eso era inaudito, que especialmente un tema de delito común que nada tiene que ver con el conflicto como era el cohecho, eso debía ser de la jurisprudencia, de la competencia de la Corte Suprema Sala Penal. Y en este auto, entonces, la Corte esencialmente dijo, bueno, pues todo lo que usted quiera decir, pero se le olvida un pedacito, señor fiscal, el fiscal ante la Corte, y es que un fiscal no le puede plantear un conflicto a un juez. Digamos, ahí no hay conflicto. El fiscal está con una función de investigación, esencialmente, ¿verdad?, para acusar eventualmente, y el juez para garantizar y para decidir. Entonces ahí no hay, y la Corte resolvió que ahí no había ningún conflicto. Y bueno, más adelante hablaremos, por supuesto, cuando estemos en el tema de la relación, con el difícil tema, el interesante tema de la red, que está relacionado con el conflicto. Volveremos seguramente sobre el caso Ashton y eventualmente sobre el caso Musa, a pesar de que ya no está, según la decisión de primera instancia de la sala de definición. Volveremos sobre ese caso para efectos de mostrar cuándo un delito común puede estar o no relacionado con el conflicto y en qué condiciones. Y el otro auto que quisiera referir es este 332 del caso Arana. En este auto del caso Arana, me parece que es uno de los autos más interesantes que vale la pena realmente revisar de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo eso? Porque allí sí se planteó un genuino conflicto a la JEP, particularmente a la sala de definición. El conflicto fue entre la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y una subsala de la sala de definición de la JEP. Y el conflicto fue digamos, muy interesante, repito, porque ese sí era un conflicto que planteaba un juez a otro juez, la sala penal de la Corte a la sala de definición. Y si ustedes tuvieran la paciencia de leer el largo auto de la Corte, es muy interesante porque muestra toda la herramienta, todas las baterías posibles, todos los análisis posibles para decir, hay ciertos casos como este que deben ser de la Corte. Y el punto específico del que hablaremos más adelante con más detalle, para ir cerrando acá ya, el punto específico de debate allí es que Arana ya estaba condenado por la propia Corte, y de acuerdo con la normativa, de la que hablaremos luego, la eventual revisión de la sentencia condenatoria de la Corte solamente le corresponde a la propia Corte, y eso es cierto. O sea, la acción de revisión especial transicional de sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en relación con no combatientes, le corresponde a la propia Corte Suprema, y eso es cierto. Entonces, con base en eso, la Corte Suprema sacaba la conclusión que era el objeto de la controversia en el conflicto de jurisdicción. Sacaba la conclusión según la cual, si a la Corte le corresponde el estudio de la acción de revisión transicional, lo cual es cierto, repito, está en el acuerdo y así está en la tribuna, pues entonces también debe ser la Corte la que diga si accede o no al sistema. Esto es, debe ser la Corte Suprema la que diga si tiene o no relación con el conflicto. Y entonces, como aquí la sala de definición es la que había decidido si tenía o no relación con el conflicto, y ya se había admitido con base además de una decisión
de la sala de apelación, de la sección de apelación. Ese era el punto que tenía que resolver la Corte Constitucional. Y entonces la Corte, en esencia, lo que va a decir es, tiene razón en la primera parte de lo dicho por la Corte Suprema. Esto es que les corresponde allá a la Corte Suprema resolver la acción de revisión especial. Pero de ello no se sigue la conclusión según la cual le corresponde a la Corte determinar qué personas pueden comparecer a la JEP. O sea, el tema del comparecimiento, el tema de la definición, finalmente, entonces, de qué está o no relacionado con el conflicto, es una facultad exclusiva y excluyente de nuestra jurisdicción. Y eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. Entonces, yo no podría agregarle a eso. Distinto es que nosotros nos equivoquemos, aún con los casos que lleva la Corte Suprema de Justicia, que nosotros nos equivoquemos en decir si eso tiene o no relación con el conflicto. Pero ese es otro paso, el equívoco. Pero la competencia para definir qué tiene relación con el conflicto y qué no, aún de casos sentenciados en la Corte Suprema de Justicia, esa competencia de si tiene o no relación con el conflicto es una competencia exclusiva y excluyente de la JEP en las instancias que corresponden, en las salas en la sala de reconocimiento, en la sala de definición, en la SAI o en cualquiera de sus secciones. Es de nuestra exclusiva incumbencia. Somos nosotros los que entonces definimos si algo tiene relación o no con el conflicto. En el caso Ashton, como miraremos luego, dijimos, aún el cohecho tiene relación con el conflicto. Si nos equivocamos, pues ahí están los mecanismos de tutela para el efecto. Pero somos nosotros los competentes para decirlo. En el caso Musa, dijimos, ahorita no recuerdo los delitos, pero alguno de estos delitos comunes tiene relación con el conflicto. En el caso Arana, no solamente tenía unos temas de homicidio, sino también un tema de falsedad, por ejemplo, que recuerde, por unos temas de contratos, algunos de esos entonces se dijo tiene relación con el conflicto. Si nos equivocamos como JEP, pues ahí hay unos mecanismos para eso. El mecanismo de apelación interno o también la tutela eventualmente sobre el asunto. Entonces, yo creo que este producido jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido un gran insumo y seguirá siendo un gran insumo para el trabajo nuestro en la jurisdicción en general. Voy a robarles 2 minutos más para la siguiente diapositiva, por favor, Ana, para referirme al otro ente que produce jurisprudencia, pero sin entrar en detalle, pero para dejarlos un poco orientados sobre lo que vamos a continuar en la próxima sesión. Y esto lo digo orientados para efectos de que ustedes, los más entusiasmados eventualmente con este cursillo, puedan revisar un par de aspectos de la jurisprudencia y así poder, digamos, dialogar mejor, tener preguntas específicas para poder conversar y en todo caso, digamos, como se diría en cualquier curso universitario, para que adelanten la lección y así a mí me queda la explicación que yo haga puede tener un mejor suceso de entendimiento, que es lo que espero. Básicamente, este es el tema que vamos a continuar entonces en la próxima sesión. Ya he dicho entonces que la Sala Penal de la Corte, bueno, ya dijimos, la Corte Constitucional produce jurisprudencia del sistema. También produce jurisprudencia, aquí ya no diría que del sistema, sino directamente de la JEP, relacionado con la JEP, o lo que corresponde a la JEP. Es la Sala Penal de la Corte en las acciones especiales de revisión transicional, que repito simplemente, la Corte tiene la competencia, la Corte Suprema tiene la competencia para las acciones de revisión transicional que se produzcan, que se
producen respecto de sentencias hechas por la propia Corte Suprema respecto de personas condenadas no combatientes. Los no combatientes. Los combatientes sí le corresponde a la JEP, concretamente a la sección de revisión. Entonces, ahí, en todo caso, noten ustedes, mi punto ahorita es que hay un producido jurisprudencial eventual importante, seguramente en su momento, en relación con el sistema en general, en realidad. Cuando la Corte diga lo que considere que deba decir si es que se le presenta una situación de este estilo. Y los jueces ordinarios, ya lo dijimos, ya miramos esas 39 providencias que por lo menos llegaron a apelación. En el 2017, la justicia ordinaria fue la encargada de administrar los beneficios y resolver sobre los beneficios, especialmente los que traía la 1820. Y se produjeron una serie de providencias, 39 de las cuales nos llegaron, y esto nos generó digamos, una serie de preguntas interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con sobre eso hablaremos entonces en detalle en la siguiente, la fecha de funcionamiento de la JEP y lo que ocurrió cuando los jueces ordinarios, la justicia ordinaria, produjo decisiones de beneficios sin competencia, porque sin competencia es porque lo hicieron luego de que entró en funcionamiento la JEP en el 2018, ¿verdad? O lo hicieron con competencia, pero no lo hicieron de acuerdo con la jurisprudencia de la JEP, que es a lo que, y con esto termino, a lo que nos lleva es que como se trata de preservar la cosa juzgada y la seguridad jurídica, lo que se haya producido en la jurisdicción ordinaria, mal o bien, si ya hizo tránsito a cosa juzgada, hay que tratar de preservarlo. Y así lo trae la 1820 y el 277 que la desarrolló. Y en general, ustedes saben, el producido, la doctrina general de cosa juzgada y de seguridad jurídica lleva a eso. Entonces, la idea con esta doctrina de la tabula rasa es que no hay que hacer tabula rasa, no hay que hacer borrón y cuenta nueva en relación con lo que se haya producido. Hay ciertas excepciones, ¿verdad?, en relación con ese producido, cuando en general, y detallaremos luego, no se hayan seguido las reglas establecidas por el órgano autorizado de la justicia transicional que somos nosotros. Si en la justicia ordinaria no se llevó durante ese periodo esa doctrina autorizada que somos nosotros, pues ahí sí hay que alterar la tabula rasa, la cosa juzgada se vuelve una cosa juzgada relativa y nosotros estamos entonces autorizados normativamente para meterle la mano al tema que sea, al tema de los beneficios definitivos que mal se hayan otorgado, para lo cual está el mecanismo de la sección de revisión, o al tema de los beneficios provisionales, para lo cual depende de quién haya sido aquí la sala que haya otorgado ese beneficio. Entonces, sobre este tema, repito, continuaremos en la próxima sesión. Pues nada, muchas gracias y por ahí vi algunas preguntas que miraremos igualmente, entonces, para la próxima sesión. Nos veremos a las 8 de la mañana. Muy amables.